Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir: este devocional es mi segunda gracia. Saludo a todas las personas, amigos, hermanos, simpatizantes, familiares que a esta hora de la mañana se conectan buscando el rostro de Dios en primer lugar. Les habla Eric Garnier y quiero en esta oportunidad aprovechar la ocasión para compartirles una reflexión personal. El hermano Alfredo va a estar hoy en reposo en razón a que es su aniversario desde que el Señor le llamó. Así que mañana nuevamente estará trayéndonos su palabra, su mensaje, su unción, su amor, como todos los días. Y bueno, quiero contarles que soy testigo de ese llamamiento y de la vida consagrada que nuestro hermano Alfredo ha tenido desde ese entonces. Recuerdo cuando llegó a casa a hablar del Señor, a compartirnos acerca de que había un Dios, que existía Dios, y lo hablaba de tal manera, con tal denuedo, con tal pasión y casi que y con lágrimas en sus ojos, y todos decíamos: pues claro que Dios existe. Eras tú el que decía que no existe. Le decían así mis abuelos, mi mamá. Y yo mismo no entendía qué pasaba, porque que alguien te diga Dios existe. Si le preguntamos a la mayoría de las personas, hacemos una encuesta y decimos: ¿usted cree que Dios existe? Y creo que una gran mayoría dirían que sí. Pero una cosa es la creencia religiosa, la tradición, la cultura que tenemos respecto a un Dios, y otra cosa es el encuentro personal con el Señor Jesucristo, la relación cercana, la relación viva, en la cual tú puedes escuchar su voz, sentir su presencia, sentir tu corazón palpitar aceleradamente, sentir la presencia de su Espíritu. Eso es otra cosa. Ver los detalles de amor y la inmensidad de su amor, comprender su propósito en mi vida. Eso es otra cosa. Entonces, cuando Él llega de esa manera, no lo entendíamos y decíamos: se enloqueció. Pero la verdad es que había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, quien le llamó y le encargó levantar esta obra después de 2 años de ese llamamiento. Entonces, para mí es un testimonio muy especial, porque vi desde el inicio cómo pasó 2 años predicando a las personas día y noche, a todo el que se encontraba. Miles de almas ganadas en esos 2 años, sin congregar a nadie, porque no tenía la comisión del Señor todavía de congregar a nadie. Así que ustedes han escuchado el resto de la historia de la iglesia, desde aquel 24 de septiembre de 1978, pero lo que quiero hacer mención no es tanto la historia de la obra,
sino la historia y el testimonio de ese hombre que nunca se ha quejado, nunca ha flaqueado, nunca ha abandonado, a pesar de lo contumaz, de lo difícil de nosotros mismos como pueblo de Dios, que no escuchamos, o si escuchamos no hacemos, o no ponemos por obra, o no consagramos nuestra vida con la denuedo y la intensidad que debiéramos, en razón de ese llamamiento tan alto y tan especial que nos ha hecho Dios, en razón de los tiempos, en razón de la misión que tenemos para trabajar en nuestra propia vida y como cuerpo, como iglesia y en el planeta. Entonces, es un testimonio muy grande porque he tenido la oportunidad de acompañarle muchos años y de cerca, en muchas misiones, en muchos viajes. 42 años le estaba acompañando. Fui el primer niño que fue presentado en la iglesia. Salí desde los primeros años de mi llamamiento a vida en comunidad en el campo, a nivel rural, para ser formado, para ser tratado por Dios. Es así como el hermano me dice, bueno, ¿qué le parece si vamos allá a tierras? Estamos en Bogotá, me dice, vamos allá a tierras de Santander, en Lebrija, ahí hay una finca y ahí hay un lugar también para estudiar acerca del campo. Y bueno, vamos a estar allá con unos hermanos. Bueno, mi madre no quería que yo saliera de la casa, pero pues yo quería ir. Quería obedecer sin entender qué iba a pasar allá y de qué se trataba en detalle, pero pues arranqué. Y entonces allí estuvimos en una finca que se llama Palestina, en el municipio de Lebrija, corregimiento que se llama Portugal, o no, antes, desviando por una carretera que nos llevaba a unas montañas donde había cultivos grandes de piña. Caminando era como 6 horas a Lebrija. No, 3 de ida y 3 de vuelta. Recorrido que hicimos muchas veces para vender los productos que cultivábamos, entonces los llevábamos al hombro y intercambiábamos, ya podíamos comprar sal, panela y esas cosas que uno no puede sembrar. Entonces comíamos de lo que sembrábamos. No había acueducto, no había energía. Pasaba un río por allí abajo y bueno, allí nos bañábamos, lavábamos la ropa, subíamos el agua arriba para cocinar en leña. Y fue una experiencia muy especial. Teníamos devocionales todas las mañanas antes de salir a trabajar el campo. Yo estaba encargado de los quehaceres también en la cocina. Cocinaba una variedad inmensa de productos. Por ejemplo, teníamos unos sembrados de auyama. Y entonces hacía sudado de auyama, sopa de auyama, auyama frita, auyama en jugo, compota de auyama. Y pues como era lo que había, mientras que cosechábamos otras cosas, pues creo que tuvimos una dieta muy variada, una auyamada. Bueno, pues esta experiencia fue muy especial porque allí el hermano, como siempre, nos compartía, al igual que ahora, todas las mañanas los devocionales y por la noche también. Era mañana y noche y nos reuníamos con la luz de unas lámparas de caperuza o a la luz de la vela en principio. Ya eso fue cuando vino la modernidad, que pudimos tener con gasolina y era una lámpara de estas Coleman. Pero antes era con vela y entonces el hermano nos compartía así una reflexión basada en algún texto de la palabra y era muy enriquecedor y ese era nuestro alimento principal. Después pasábamos a tomar un tinto, a trabajar la tierra, luego desayunar y así había todo un horario y unas labores que hacer.
Y, y bueno, muchas anécdotas hay de ese tiempo. En la noche, cuando ya entrábamos a las 6 de la tarde, nuevamente nos reuníamos para bendecir al Señor. Yo tocaba la guitarra, empezaba como músico y estoy hablando de finales de 1980, hace 40 años. Entonces, bueno, cuando ya podíamos tener la oportunidad de cosechar otras cosas, como por ejemplo un plantío de tomates, un día los hermanos salieron a hacer compras y vueltas, y entonces yo me puse a leer en un libro y decía, bueno, la poda del tomate. En determinada época entonces se poda el tomate y estas son las ramas que hay que podar. Y dije, bueno, los voy a sorprender a todos. Y cuando lleguen les voy a decir, ya podé el tomate. Efectivamente, podé el tomate. Y finalmente había quitado la rama que no era, o sea, la que iba a producir el tomate. Entonces no hubo cosecha de tomate porque dejé fue unos chamizos de lo que no servía. Y en otra ocasión, cuando teníamos un gran cultivo de patilla, entonces fue creciendo la patilla. Entonces vino un experto, un vecino amigo, y nos dijo, la patilla hay que rotarla e irla volteando para un lado y otro, porque debe darle el sol por todas sus caras. Además, porque con la parte que está contra el piso, si dura determinado tiempo, pues se pudre esa parte. Entonces uno la va volteando día a día hasta que llega el tiempo de la cosecha. Entonces yo dije, bueno, yo me encargo de voltear la patilla. Entonces yo fui volteando la patilla efectivamente, pero no de un lado hacia el otro, un día hacia la izquierda, otro día hacia la derecha, sino todos los días en la misma dirección. Total, se ahorcaron las patillas y no crecieron y no hubo cosecha de patilla. Bueno, en fin, cuando trataba de ayudar, entonces, bueno, voy a deshiervar allí la entrada. Entonces le di con el machete a un avispero que me salieron en persecución mía. Tuve que correr un gran tramo de metros para librarme de eso. En fin, en la quebrada de ese sitio fui bautizado el 2 de diciembre de 1980 por el hermano Alfredo. Estábamos allí los dos simultáneamente. En esa fecha había bautizos, el hermano Alfredo ya narró eso. Entonces fue una fecha muy especial para mí, una fecha memorable que no la puedo olvidar, es algo muy especial. Y la experiencia que vivimos en aquel entonces en comunidad rural es inolvidable. Y así fueron pasando los años, y luego tuvimos la experiencia de desarrollar la obra en una población de Cundinamarca, en Apulo, y allí comenzó el desarrollo del Ministerio de la Música. Allí nació el Ministerio de la Música y empecé a presidir en la asamblea de hermanos que en aquel entonces se congregaban en este lugar. El hermano Alfredo siempre allí, día a día, formándome, enseñándome cada cosa sobre la oración, sobre la alabanza, sobre cómo presidir, sobre todos los asuntos relativos a la obra, y siempre acompañándole en las consejerías que él daba, en sus ministraciones de la palabra, en los estudios que él realizaba y preparaba. En fin, siempre acompañándole en las distintas giras, reuniones ministeriales como invitado, hasta que también recibo el reconocimiento como ministro de la palabra. Eso ya es en el año 96 finales. Y todo el tiempo estando
como testigo muy cercano de cómo el hermano ha estado allí, siempre firme, siempre adelante, como dice la canción, que es su propia letra y que el hermano Nemesio le puso la música. Un caminar creciente y siempre hacia arriba y siempre firme y siempre levantando, animando, ministrando, amando, edificando, fortaleciendo a todas las personas en derredor, a todos los hermanos en toda parte, en todo lugar, y renunciando a todo lo suyo, a todo lo personal y buscando levantar la vida de Dios en los corazones de las personas. Entonces es algo que me parece a mí muy destacable, muy especial, un ejemplo que tenemos en vida, en carne, porque nosotros, claro, podemos hablar del apóstol Pablo, podemos citar a Moisés o podemos citar a Juan, pero son ejemplos lejanos, están escritos ahí, pero cuando tenemos a alguien cercano que está aquí viviendo nuestros días y que es modelo y ejemplo, pues es muy motivador y para todos. Entonces, por eso esta fecha especial, el día de hoy, cuando Él está cumpliendo esos 44 años de cuando el Señor mismo le llamó directamente. Y es que Él no recibió el Evangelio de ningún hombre, sino del Señor directamente. Entonces, de la misma manera, la nueva iglesia nace no de una división, no de una derivación de ninguna denominación, de nada que existiera antes, sino es una obra pura, virginal, que nace de Dios. Es una obra que Dios mismo inició y que Él no la abandona hasta culminarla. Y así ha sido el actuar de nuestro hermano Alfredo, que él, según la comisión que recibe, inicia esa obra y trabaja y proyecta esa obra y no la ha abandonado hasta el día de hoy. Entonces, eso es algo que merece, un día de reposo, que es hoy, en cuanto a su ministración para esta nube de testigos, esta nube de amigos que hoy nos están escuchando. Entonces, el haber perseverado en esa obra a pesar de distintas situaciones, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, y sí que he sido testigo de todas esas situaciones difíciles que se han presentado, pero también he sido testigo de las bendiciones de Dios, de la prosperidad, de la salud, de la vida de Dios manifestada en nuestras vidas. Hemos pasado distintas clases toda clase de peligros, situaciones. Hemos pasado en carretera derrumbes, peligros de ser secuestrados por la guerrilla, sí, accidentes automovilísticos, inundaciones. Hemos tenido que dormir en el piso. Hemos pasado diversas situaciones difíciles, todo pues por causa del Evangelio. Y en medio de todo, también he visto muchos momentos de alegría, de gozo, y de ver también cómo el hermano siempre bendiciendo a otros, siempre ayudando a otros. He sido testigo de cómo ha asumido, más allá de un pastorado, como una paternidad, realmente viendo en detalle la necesidad integral de miles de personas a lo largo de los años, y cómo les ha tendido la mano, cómo les ha ayudado, cómo
Es decir, el amor de Dios expresado en hechos. No es solamente que se hable o se predique de amor, ni tampoco es la expresión solo de un sentimiento o de unas palabras o de un abrazo, sino más allá de esto es con hechos. No améis de palabras, sino de hecho y en verdad. Entonces esto es lo que en realidad ha hecho el hermano Alfredo conmigo y con muchas personas que yo he conocido y que he sido testigo personalmente de eso. Entonces, han sido 44 años de una dedicación y una consagración total. Y siempre me inquieta o me pregunto cómo lograr ese permanecer allí sin fluctuar, porque siempre, por lo general, el hermano está trayendo las personas están, permanecen, pero ante cualquier situación, entonces ya no marcha a la misma velocidad, ya no está, se fue a la izquierda, se fue a la derecha, detuvo su marcha, retrocedió. Entonces hay que animarle, instarle, exhortarle. Pero al hermano Alfredo nunca nadie ha tenido que decirle: hermano, ánimo, adelante, tú puedes, levántate. No, nada. O sea, eso me parece extraordinario. Y bueno, de alguna manera recibido ese ejemplo y por eso pues nunca me he apartado del Señor hasta el día de hoy. Entonces espero también servir de ejemplo al mismo tiempo a muchos otros hermanos respecto a la fidelidad con Dios y su obra. Y bueno, y el tema es ese en realidad, porque no solo yo podría hablar muchas cosas destacadas del hermano Alfredo, sino muchos de los hermanos que están escuchando a esta hora. Pero la idea es que podamos seguir ese ejemplo, ese modelo, seguir esas pisadas, conforme el hermano ha seguido las pisadas del Señor Jesús. Como está escrito, y lo dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, porque yo soy de Cristo. Tenemos ese modelo aquí, cercano, esa persona que nos está ministrando todas las mañanas y todas las noches para poner por obra esa palabra, que es una palabra respaldada por su vida misma. Es el resultado de años de caminar con Dios, es el resultado de una vida con Dios. Entonces todos esos mensajes llevan la autoridad de quien ha caminado, de quien ha hecho carne la palabra. Entonces, por eso es que tiene ese impacto en nuestras vidas, no solamente al escucharlo, sino que podamos ponerlo por obra. Seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y Jesús lo dijo, que son bienaventurados quienes eso hacen. Entonces nos va a ir bien a todos si ponemos en obra esto que estamos recibiendo todos los días de parte de nuestro hermano. Y que todos nos constituyamos así en ejemplo para nuestras propias familias, nuestros seres queridos, las personas de nuestros afectos, quienes nos rodean. Podamos ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Es un llamamiento para todos. Todos somos enviados, todos somos testigos o estamos siéndolo. Y tenemos esa luz dentro de nosotros, y el hecho es que salga y alumbre en todo lugar oscuro, que podamos conducir a otras personas en este gran movimiento, en este gran proyecto de Dios, que es su cuerpo, que es su iglesia aquí en la tierra. Obra en la que he estado acompañando al hermano durante 42 años, desde aquel
1978, cuando fue puesto el cimiento de esa obra, hasta el presente, siendo compañero, amigo, discípulo leal, no siendo murmurador, ni calumniador, ni chismoso, sino siendo afable, hospedador, buen hijo, marido de una sola mujer, buen padre, buen hermano y buen amigo. Obedeciendo la palabra de no quedarme atrás, entonces me hice profesional especializado, asistiendo a todos los entrenamientos de Gilgal y absolutamente a todos los congresos en cualquier parte donde se han celebrado. Allí ustedes me han visto y allí me verán participando y estando allí presente. Me preparé también, como les contaba, desde los primeros años como músico, y estudié música y fui hecho ministro de la música. Me hice compositor y salmista, y muchos me preguntan: hermano, yo quiero seguir sus pasos, quiero ser músico como usted, pero no obedece solamente a estudiar música o a aprenderse los cánticos y a interpretarlos en algún instrumento, sino obedece a una vida de consagración y a una comunión con el Espíritu que te lleva a poder entrar en esa conexión y poder producir unas alabanzas que lleguen al corazón de las personas. Si quieres seguir el ejemplo, tienes que partir de ahí. Entonces, también el hermano trajo la recomendación de hacernos bilingües, de aprender otro idioma, y así lo hice para poder participar también en la obra internacional, como lo he hecho en distintos países, como he estado en la obra en Estados Unidos y en Italia y en otros países en Europa. Entonces, todos los requisitos que ustedes pueden encontrar en 1 Timoteo 3, del 2 al 7, que habla de los requisitos para el obispado, todo eso lo he cumplido, y no he sido pendenciero, no he sido codicioso de ganancias deshonestas, no he sido un neófito, no he sido dado al vino. En fin, todo esto que está allí descrito, que ustedes lo pueden buscar después y lo leen allí en la pantalla, lo he hecho además de seguir todas las enseñanzas y las pautas que el hermano Alfredo nos ha enseñado. Por esto y todo lo que les he narrado en esta mañana, creo que tengo la autoridad moral para decirles que sean imitadores de mí, como yo lo soy del hermano. Y bueno, me despido en este momento deseándoles a todos un buen día, y nos reencontramos esta noche